Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bienvenido al Laboratorio 45. Gracias. Como te comentaba fuera de cámaras, aquí vamos a reinaugurar este espacio de conversaciones con realizadores audiovisuales. Para nosotros es un verdadero gusto y un honor poder conversar con Juan Pablo Richter, que como bien saben quienes siguen al cine boliviano es uno de los directores más activos en la actualidad y que algunos de sus largos se han estado viendo mucho en este último tiempo y es una posibilidad para poder conversar un poco de cómo llegas a eso y evidentemente de los procesos que tienes en la producción. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Andrés. Buenísimo. Genial. Bien, por tanto, hemos hablado mucho en algunas otras situaciones sobre cómo llegas al cine, pero quizás para quienes no te han escuchado antes, quizás nos puedes comentar cuál es tu camino para llegar a hacer cine, que creo que es bien interesante. Rapidito. Sí. Es un poco un accidente. Yo siempre he sido fan de las pelis, pero nunca en mi vida tenía como esta intención. Nunca. Sí encontraba mucho un refugio emocional en las películas desde muy chico. Yo era como muy tímido, usaba unos lentesotes, no tenía muchos amigos. Entonces siempre digo que mis mejores amigos en mi adolescencia eran Michael Myers, Freddy Krueger, Jason, porque había un videoclub de VHS y Betamax a una cuadra de mi casa y no sé si es porque soy veniano y la herencia folclórica de mi familia, la transmisión oral siempre tenía que ver con historias de fantasmas y cosas. Entonces, a mí el género del terror siempre me gustó mucho. Y de muy chiquito era muy fan de Edgar Allan Poe y de Lovecraft y de todo esto, ¿no? Entonces, naturalmente ese era el primer cine al que yo llegaba. Sobre todo este slasher gringo setentero me alucinaba. A mí me gusta mucho la falsedad del cine. No me gusta lo fake y que se vea que es falso y el cine ve. Todo eso me gusta mucho. Pero era eso. Era simplemente un espacio de esparcimiento y de refugio emocional contigo. Y en realidad yo lo que iba a hacer era muy cinéfilo, veía todo lo que me permitía Bolivia ver, digamos, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, un profe mío de inglés del cole me dice, brother, tienes que ver El Resplandor. Si te gusta el cine de terror, tienes que ver El Resplandor y va a ser así. Entonces yo me acuerdo que la buscaba por los videoclubs en La Paz y no la encontraba, no había. Y fui a Trinidad a pasar mis vacaciones y una tarde con mi primo fuimos a un videoclub y habíamos alquilado otra cosa, habíamos alquilado, creo que era la segunda de Jurassic Park, El Mundo Perdido, así. Pero yo estaba como caminando, me acuerdo, esa imagen la tengo bien clara, como caminando a la caja para pagar y paso y veo la cara de Jack Nicholson así y decía El Resplandor y digo, mierda, mi profe me dijo que esta peli es buenísima, entonces la alquilamos. Y la vimos. Y esa fue la primera vez en mi vida que me tomé el trabajo de ver quién había hecho la película. Porque no era algo que yo había visto antes. Ninguna de las pelis de terror que yo había visto era lo que esa peli me mostraba. Entonces fue un momento súper bueno. Entonces si veo así, Stanley Kubrick. Ok, ¿quién será este señor? Es un genio, me encantó la peli, amo la peli, soy re fan de la peli. Bueno, la cosa es, vuelvo a La Paz y estaba un día en mi casa haciendo zapping, tenía una tele de 14 pulgadas y uno de estos canales del cable decía, a continuación, la obra maestra de Stanley Kubrick, 2001 Odisea al espacio. Y yo así, a ver pues, ¿qué tal? ¿No? Y la primera vez que vi 2001 Odisea al espacio era una televisión de 14 pulgadas, una peli de 2 horas 50. Y es pues un viaje, ¿no? O sea, yo tenía 16 años y veo eso y no entendía un poco lo que pasaba dentro de mí. Esa es la verdad, porque, bueno, estoy seguro que han visto 2001. A día de hoy sigues viendo esa peli y dices, ok, los últimos 70 años del cine se los deben a esta película, ¿no? O 50, ¿no? Y después fui al cole, impulsado por estas experiencias, y empecé a hablar con unos chicos. Y uno de los chicos me dice, tienes que ver la mejor peli de él, que es La Naranja Mecánica. Y lo mismo empezó en mi búsqueda, la encontré, la vi, y ahí fue cuando decidí un poco y dije, ok, yo quiero
salvando las diferencias, por favor, pero yo quiero hacer las cosas que este señor hace porque me parecen alucinantes, ¿no? Entonces ahí como tomé esa decisión, fue muy lindo porque mis papás, de cierto modo, es verdad que se sintieron sorprendidos por la decisión, pero mis papás siempre dijeron, ok, sí, eso es genial. Mi papá me dijo, yo en ese momento no había donde estudiar cine en Bolivia. Mi papá me dice, ahora no tengo las condiciones para que te puedas ir a otro país a estudiar cine. Entonces te propongo una cosa, estudia aquí otra carrera, dame tiempo, digamos, y te prometo que cuando termines de estudiar lo que decías estudiar, yo te voy a ayudar a que estudies cine. Entonces yo empecé a estudiar comunicación social en La Paz, en la Católica, y la verdad es que la carrera no me importaba mucho, esa es la verdad. Para mí era como tengo que deshacerme de esto rápido para poder estudiar cine y me la pasaba viendo pelis, filmando cosas. Mi papá me regaló una camarita, una High 8 de estas digitales que parecían un ladrillo, entonces yo filmaba. Y después terminé comunicación, me fui a Estados Unidos, el hermano de mi mamá, mi tío vivía allá, fui como con esta idea de ver la posibilidad de estudiar cine allá. Era imposible porque es muy caro, es mucho el dinero que se necesita. Entonces volví y el 2005 entré a la ECA, que es la Escuela de Cine de La Paz. Y mi plan era irme a estudiar, y en realidad yo ya tenía las maletas, ya estaba todo, irme a la Universidad del Cine de Buenos Aires, no a la FUC, porque era un buen momento económicamente, Argentina era más barato, es como que se podía. Y era más o menos agosto, septiembre del 2005, yo estaba esperando a irme para empezar en febrero, en marzo, y me llaman de la Cato, y me llaman de la universidad y me dicen, Juan Pablo, mira, el Departamento de Cultura está abriendo un programa especial para dirección de cine, ¿te interesaría? Tú has estudiado comunicación, no sé qué. Va a haber una charla informativa, ven. Y fui. Y una de las cosas que me pareció súper interesante es que en esa primera charla, perdón, éramos bien poquitos, no éramos más de 10, 12 personas. Y me acuerdo que yo en la ECA había conocido al Miguel Hilari, y el Migu y yo coincidimos y nos sentamos juntos, porque asumo que éramos los únicos que nos conocíamos, y así como, hermano, nos metemos, no nos metemos. Y ahí como empezó esto de entrar, no entrar, y después ahí sí un par de amigos míos, que también de la ECA me decían, no, vamos a estudiar, y se hizo muy atractiva la posibilidad de estudiar cine con mis amigos en Bolivia. Y eso fue, y ahí es que decidí entrar al programa de dirección el 2006 y fueron 4 años intensos, era un internado, eso era un internado en todos los sentidos. No teníamos vacaciones, porque además como que la ley educativa exigía un número así como de horas para que sea un título. Entonces, no, la única vacación que teníamos era la semana entre Navidad y Año Nuevo, era la única vez. Empezábamos clases el 2 de enero y terminábamos clases el 23 de diciembre, ¿no? Y eso fue. Ese programa de cine, esa licenciatura en dirección de cine ha sido muy importante para el panorama cinematográfico actual boliviano. Pues ahí obviamente se han titulado Miguel Hilari, que ya mencionabas, Denise Arancibia, sí, Catalina Razzini, y podemos seguir nombrando gente que hoy día está haciendo cosas como muy distintas pero muy interesantes. Sí. Justamente yo hace muchos años tuve la suerte de recibir un DVD de parte de Alba María Pasoldán, en el que estaban varios cortos, ajá, de esa generación, ¿no? Estaba el corto de Juan Pablo Piñeiro, de Carlos Piñeiro, entre varios otros, ¿no? Y estaba un corto tuyo, que ya te he preguntado sobre él, pero esta puede ser una buena oportunidad para conversar de él, que se llama ¿De qué color son las montañas? ¿De qué color es el cielo? Es el cielo, perdón. Sí. Buenísimo. Ese cortometraje, justamente creo que tiene algunos de los temas recurrentes en tu filmografía. Uh-huh. Por un lado, la historia es un padre que lleva a su hijo, está en proceso de divorcio, uh-huh, a conocer el color del cielo, ajá, básicamente. El padre está perdiendo la vista y evidentemente es un corto sobre una relación paterno-filial, uh-huh, y es evidentemente esta suerte de obsesión con la mirada. Uh-huh. Sí. ¿Qué te lleva a hacer eso? ¿Sabes qué? Fue muy lindo porque, claro, la forma de graduarse en el programa de la Cato era
o hacer un largometraje entre todos o hacer un cortometraje tú solito, ¿no? Entonces, obviamente quienes tomaban el camino del largo estaban un poquito más apoyados institucionalmente. Es como que la universidad colaboraba más. Si tú hacías tu corto, te la tenías un poco que buscar un poco más tú, cómo hacerlo, digamos, ¿no? Y yo al comienzo iba a hacer el largo, o sea, mi primer reflejo fue hacer el largo con los chicos y las chicas, pero pasó algo en la primera reunión. Tuvimos la primera reunión que era una reunión de ideas, de qué vamos a hacer, y fue así como que algo pasaba dentro de mí, no sé qué era, y así les digo, chicos, no, creo que yo voy a hacer un corto solo. Todo bien, todo tranqui, decidí no hacer la peli con ellos, pero para que no se enojen conmigo, era así como, pero yo los voy a ayudar. Entonces yo fui el primer asistente de dirección del largo porque quería hacer la peli con mis amigos, pero yo quería hacer el corto solo. Y no sabía muy bien qué quería hacer, esa es la verdad, no tenía idea, pero en ese momento, era el 2009, había visto 2 pelis que son completamente distintas, así, pero radicalmente distintas, pero que las dos, de cierto modo, son las que me hicieron tomar esa decisión. Primero, había visto una peli que se llama La Carretera, que está basada en la novela de Cormac McCarthy, que es una peli con Viggo Mortensen, que es básicamente un papá y un hijo en el fin del mundo que se escapan de los caníbales, básicamente, ¿no? Es horrible mi sinopsis, pero más o menos eso. Y por otro lado, había visto una película que es una de las películas más lindas que yo he visto, que es En la ciudad de Silvia, de José Luis Guerín, que es una peli sobre la observación. Es básicamente la historia de un hombre que vuelve a Estrasburgo, donde hace mucho tiempo había visto a una mujer súper guapa con la que se había obsesionado. Entonces volvía ahora simplemente a ver si es que la podía volver a encontrar. Entonces toda la peli es él sentado en un café mirando a la gente. Y eso me pareció alucinante. Hacer una peli sobre la mirada, sobre la observación. Entonces creo que ahí se unen las dos cosas. A mí el coming of age, digamos, como género cinematográfico, siempre me gustó harto. A mí me gusta mucho esta peli, Stand By Me. Me gusta mucho el coming of age como género, entonces siempre me gustaba, siempre quería ir por ese lado. Entonces The Road me gustó harto, dije, ya, quiero hacer una historia de un padre y de un hijo. Ok. Y después vi La ciudad de Silvia, en La ciudad de Silvia, y dije, ok, entonces quiero hacer algo sobre la visión, sobre la mirada, sobre cómo vemos. Entonces a mí, cuando tenía 4 años, a mí me diagnosticaron ceguera. Yo convivo con un diagnóstico de ceguera. Y eso ha condicionado mi vida, siempre. Desde muy chiquito he estado en hospitales, he viajado harto a oculistas, he usado unos lentes de este tamaño, que eran culos de botella. Ya me operé hace unos 8 años. Entonces siempre la visión yo soy ciego, yo veo muy mal, es la verdad. Y en las noches no veo, entonces eso ha condicionado todo en mi vida, desde cómo camino, cómo me veo, cómo me visto, todo. Entonces ahí se unieron las ideas, ¿no? Entonces me gustaba mucho esta idea de este hombre que está por quedarse ciego y que decide, antes de quedarse ciego, cómo recuperar la relación con su hijo que no existía. Entonces literalmente este hombre secuestra a su hijo y se lo lleva a los yungas para intentar reconectar con él antes de quedarse ciego. Ese es un poco el corto, digamos, ¿no? Y es el principio de una temática que hasta el día de hoy sigue ahí dando vueltas, ¿no? Buenísimo. Bueno, evidentemente te has dedicado al arte que mira. Uh-huh. Pero obviamente toda tu formación emocional con el cine se traduce también en el primer proyecto de largometraje que tienes, que es un proyecto de colaboración, que es Casting, que es una película muy de género, que se conecta con esta pasión al slasher que planteabas, que es evidentemente una película de terror que raya el gore, y en el que además colaboras con una cineasta importante boliviana, que es una de tus mejores amigas, por supuesto, que es Denise Arancibia. Sí. No sé si nos puedes contar de este proceso, primero de colaboración y por otro lado de incurrir en algo que no es común en el cine boliviano, que es el cine de género. Sí.
Pasa una cosa con las escuelas de cine, que es que mientras estás en la escuela, mientras estás estudiando, todo es perfecto. Tú eres el futuro Bergman, tú eres el nuevo Wong Kar-wai, tú eres la nueva Lucrecia Martel, tú eres la nueva Greta Gerwig, lo que ustedes quieran, ¿no? La nueva Chantal Akerman, el nuevo Fellini, todo es posible. Después egresas y eres un desempleado más en un país donde hacer cine es así como, ¿cómo se hace? Digamos, ¿no? Entonces, esa cosa, yo siempre critico mucho eso de las escuelas, de que se necesita tener una conversación al respecto, porque no es solo el arte, por el arte, que todos y todas amamos, porque el cine es precioso, es cómo puedo yo vivir de esto, ¿no? Porque claro, está tan instituida en nosotros esta idea de que tú no puedes vivir del cine, que más o menos cuando decides hacer cine es como, ya voy a hacer cine, pero también tendré que estudiar plomería, porque de algo tengo que vivir. Y yo creo que eso no es así. Si tú quieres hacer cine, tendrías que poder vivir de cine, haciendo cine, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí. Y entonces ahí nos pasó eso con Denise, que un año antes todo era posible. Estabas filmando un largo con tus amigos, estabas filmando un corto, todo era posible. Tus días se pasaban entre películas de Wong Kar-wai, filmar con tu amigo, con tu amiga, fiestear y al día siguiente una película de otro, y todo era perfecto. Y después se acaba. Entonces, un día yo le dije a Denise, vieja, Denise es una de mis mejores amigas, y le digo, vieja, ¿por qué no hacemos una peli? Así, pero Denise es muy fan del terror. Ella es más fan del gore que yo. A mí el gore como tal no es un subgénero del terror que me guste. Ella es re fan del gore. Y le dije, ¿por qué no hacemos una peli? Así como, haremos. Pero literalmente fue eso. Y si tú me preguntas cuál fue el método de producción, fue así, ya, ¿qué hacemos? Prestarnos plata. ¿Cuánto? No sé, ¿cuánto? $10,000. ¿Sobre qué base? Ninguna base. Todo fue tan absurdo como, yo creo que con 10,000 lo hacemos, ¿no? Yo me acuerdo que mi corto, mi tesis, me costó como $2,500 en esa época. Entonces, ya con 10,000, sí, ya. Y ahí nace el proyecto. Y dice, ¿qué hacemos? Tiene que ser algo de terror, y tiene que ser algo clase B, y tiene que ser algo así, sencillo, una locación, pocos personajes, algo que podamos filmar muy rápido. Y entonces ahí empezamos como a lanzar ideas, y es muy chistoso lo que tú dices, y muy interesante, porque justamente el terror no es un género explorado en nuestra cinematografía. Y esa fue la idea de, oye, si hacemos una peli de un grupo de cineastas que quiere hacer una peli de terror, pero estos cineastas son unos psycho killers que en realidad lo que quieren es torturar gente, y ahí un poco nació Casting, ¿no? Pero fue una cosa de hablar en febrero y filmar en junio. Así como conseguimos el hermano de Denise, Bernardo, que es un actor boliviano muy importante, le dijimos, es muy chistoso ya porque le dijimos, te vendemos tu papel, préstanos $10,000 y vas a actuar. Y es que es absurdo y te lo vamos a devolver, obviamente, no sé qué. Y filmamos y rodamos 6 días, menos 5 días. Y empezábamos a las 6 de la mañana, terminábamos a las 2 de la mañana, nos íbamos a dormir, volvíamos. Y era un poco así como que el guión lo escribimos entre los dos. Denise se encargó de la dirección de actores y yo me encargué de la puesta de cámara en escena, y Denise editó la peli y yo estaba como a cargo de la producción. Y la peli nos costó $10,000. Digamos que al momento de la promoción invertimos poco más de $2,000 más para imprimir pósters y todas estas cosas. Y la estrenamos el 30 de diciembre del 2010. Y a día de hoy es la única película que he hecho de la que he ganado plata. O sea, porque hicimos 16,000 espectadores. Y eso en ese momento eran $16,000, un poco más de $16,000. Entonces yo me acuerdo que era una locura. Porque claro, recuperamos la plata, le pagamos a Bernardo, pagamos lo que teníamos que pagar y nos sobró nada, nos sobró $1,000, creo. Y así, Denise, 500 para vos, 500 para mí. Y era así como, what the fuck, qué buena cosa. Ahora bien, a mí me encanta hablar de esto porque más allá de la peli como tal,
de lo que fue la peli y todo eso, es una peli muy limitada, es una peli muy inmadura, pero lo que significó esa peli para el resto fue muy importante porque lo que hizo es me calmó toda esta ansiedad que yo tenía de hacer una película. Después de que hicimos casting con Denise, era así como, ok, ya está, digamos, ya filmé la peli. Entonces ya no tengo que estar desesperado por nada más. Entonces toda esta ansiedad que cargas cuando sales de la escuela de cuándo voy a hacer una película, se disipó, se aplacó. Entonces ahí después, en serio que fue un poco terapéutico, pude continuar con mi vida sin esta búsqueda obsesiva de cuándo voy a filmar. Y eso yo se lo agradezco mucho a casting, a esa decisión, ¿no? Y hacerlo con ella y con mis amigos, y es siempre muy libre, y al final es eso, es un experimento, ¿no? Y eso yo se lo agradezco un montón. Sí. Y háganlo. Sí, sí, ¿no? Y no se quejen cuando tienen que pasar presupuestos y costos, administración, economía, porque al fin y al cabo, como bien dice Juan Pablo, está muy bien la parte creativa, pero muchas veces en estos proyectos hay que pensar en la sostenibilidad. Totalmente. Genial. Después ruedas tu primer largo personal, que es evidentemente El Río. Esta película en la que vas a trabajar con actores que tienen cierta experiencia y con actores que son evidentemente prácticamente actores naturales o que tienen más experiencia en el teatro. Es una historia que, como ya nos has contado alguna vez, está inspirada en ciertas experiencias personales, pero también en cierto tipo de experiencia en el mundo, en Cochabamba, perdón, en Bolivia. No sé si nos puedes contar de ese proceso y cómo lo has trabajado. Sí, yo era productor de un programa que se llama Pica, que se hace en La Paz, que es un noticiero para niños y para adolescentes. Y nos tocó hacer un reportaje en agosto-septiembre del 2012. En La Paz secuestran a una chica que tenía 14 años, que se llama Sarlet, que tiene 14 años, espero que tiene 14 años, que se llama Sarlet, que desapareció, pero desapareció de la faz de la tierra a las 4 de la tarde en el Prado, en el lugar más céntrico de la ciudad. Y entonces nos tocó hacer el reportaje sobre eso, porque ese hecho un poco reactivó la conversación en Bolivia sobre el tema de la trata y el tráfico. Entonces nosotros empezamos a hacer... ella era adolescente, entonces como que nos correspondía mucho prestarle atención. Entonces hicimos el reportaje. Y ahí nace esta idea de, ok, creo que quiero hacer algo un poco sobre esto, sobre el poder, porque para mí lo que pasa ahí es una cosa de corrupción de poder. Es alguien que cree que tiene el derecho de privarle la libertad a otra persona, de ejercer poder corrupto sobre otra persona. Y esa idea se quedó muy clara. Entonces yo después dejé de trabajar en Pica y empecé a escribir eso. Y después yo sabía que yo soy veniano, yo nací en el Beni, pero he vivido casi toda mi vida en La Paz. Hace 8 años que vivo en Santa Cruz, pero por el trabajo de mi papá. Y entonces yo siempre he habitado estos mundos y yo siempre he sido el chango que va al pueblo. Yo siempre he sido el extranjero que iba a Trinidad, creyendo que porque voy de la ciudad tengo una idea correcta del mundo. Entonces tú llegas y crees que lo que tú traes, lo más colonialista que hay, ¿no? Es lo que importa. Entonces yo sabía que quería tocar ese tema. Sabía que quería que el prota sea un chango que llega a un pueblo creyendo que lo sabe todo y que este lugar le iba a decir, no señor, tú no tienes idea de nada, ¿no? Entonces como que uní las dos cosas. Y escribí una primera versión. La primera versión del Río, no sé si vieron la peli, pero bueno, la primera versión del Río es básicamente este chico que se viene a Santa Cruz a vivir con su papá y sus primos se lo llevan de joda a un prostíbulo y él tiene relaciones con una prostituta y empieza como a tener una relación con la prostituta, que es una chica joven, y que más o menos él descubre que esta chica es víctima de una situación de trata y de esclavitud sexual. Entonces me acuerdo que escribí una primera versión de guión y lo que me pasaba a mí es, voy a hacer un pequeño paréntesis, yo suelo escribir mucho desde lo personal, no necesariamente autobiográfico, pero como que siempre mi punto de partida es muy personal, es
es como, tiene que ser de algo que yo he vivido, que yo he conocido, que yo he experimentado. No tengo como esta capacidad de qué sé yo, abrir un periódico. O si es que veo una noticia en el periódico, tengo que traerla hasta mi mundo y transformarla. Cierro paréntesis. Entonces, lo que me pasaba con eso es que yo no estaba en ese guión, ¿no? Y yo no conozco ese mundo y los personajes eran una interpretación mía de lo que es el mundo. Y ahí es cuando tomo una decisión que no fue fácil, que tuvo su tiempo, que es decir, ok, yo si voy a hablar de violencia, si voy a hablar de ejercicios corruptos de poder, tengo que hablar de contextos que yo conozco. Entonces ahí digo, ok, entonces esta peli se tiene que filmar en el Beni. Y básicamente lo que tengo que hacer yo es volcar la mirada hacia la familia, hacia mi familia. Entonces decir, ¿cuáles son aquellas situaciones de violencia y ejercicio corrupto de poder que yo encuentro en mi familia que puedo? Y ahí es cuando decido, y ahí es cuando la peli cambia. Y ahí es cuando digo, ok, este soy yo, digamos, ¿no? Soy este chango que cree que tiene la razón porque soy un ignorante y que además ha convivido con situaciones. Y ahí empieza la peli, toma forma la peli. Yo sabía, desde que empecé a escribir la peli, sabía un poco que Santiago, o más que sabía, quería que Santiago sea el protagonista, porque yo había filmado un corto con él en la U, un cortito, y Santi es re bueno, entonces sabía, como que escribí un poco el papel pensando en él. Y después, bueno, financiamos la peli, avanzó Paola González, que es la productora de la peli, de mis 2 pelis, se unió y tuvimos la suerte de levantar el proyecto. Y vino la parte del casting y ahí busqué mucho. Yo sabía que el papá, yo sí quería como que sea un actor con experiencia, porque mi razonamiento es, yo no tengo experiencia, el prota es actor natural, entonces necesito una suerte de red de protección, necesito a alguien con experiencia que me ayude a... Y entonces Fernando Arce aceptó hacer el papel. Y a Valentina Villalpando, que es la actriz que hace el papel de Julieta, por casting. Hicimos un casting y Valentina es muy buena y me encantaron las audiciones y ahí como que armamos y filmamos el 2016. Genial. El Río tuvo un buen recibimiento en general fuera de Bolivia e incluso se la vendió a HBO. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Fue suerte. Claro, cuando terminas la peli empieza toda esta vorágine de los festivales, que igual es un mundo, es bien ambiguo, porque por un lado está el festival de cine como el espacio de la cinefilia, como el espacio de las películas como tal, del arte, pero por otro lado es un mercado donde lo que tú estás haciendo es intentar que compren la peli, que un agente de ventas levante la peli y ver a cuánta mayor cantidad de territorios puedes llegar para intentar generar algo de ganancia con tu película. Más o menos así funciona. Se los he dicho de una forma súper chapi, pero más o menos es así. Y entonces, mucho de las peleas de por qué estrenar en un festival o en otro, por un lado sí tiene que ver con toda esta cosa, con todo este adorno de la industria del cine, pero por otro lado tiene que ver con esto, con que los festivales más grandes tienen los mercados más grandes y es donde tienes más opciones de vender la película. Entonces entras en una vorágine que es muy dura porque de cada 10 festivales, incluso de cada 100 festivales a los que aplican, 99 te van a decir que no. Porque hay tantas películas en el mundo, hay muchos factores que influyen, ¿no? Entonces lo que pasó es que, bueno, nos agarró el Festival de Cine Miami para la Premier Mundial, que para nosotros era bueno. Nos pasó una cosa con el Río, que les cuento. Nosotros estuvimos con el Río en el shortlist de una sección del Festival de Cannes que se llama Certain Regard. O sea, estuvimos entre las 20 películas finalistas, digamos, del Certain Regard, pero al final no quedamos en la selección. ¿Y qué pasó? Pasa mucho esto, y me pasó también con 98. Pasa mucho esto en el cine, que estás como muy cerca de quedar en un festival muy grande, pero no quedas en este festival y los siguientes 10 festivales se caen. Como un dominó. ¡Tra!
Entonces, no quedamos en Cannes, entonces no quedamos en Carlo Vivari, no quedamos en este, no quedamos en este, y ¡frum! Entonces, ahí es cuando necesitan a una productora, a un productor con mucho sosiego espiritual, con mucha visión, con mucha experiencia, que les diga, tranquilo, ok, esto no es una carrera de velocidad, vamos a ver, las películas encuentran sus lugares. Entonces, meses después, Miami nos dice, queremos la película, nos gusta mucho la película, y nos colocan en la categoría de óperas primas, que se llama HBO First Feature, algo así. Entonces, es una categoría que está curada, de cierto modo, por HBO. Entonces, fuimos al festival y en la premiere de la peli estaba la programadora de HBO. Y es muy chistoso cómo funciona el cine como mercado, porque una agencia de ventas que ya nos había dicho que no, cuando se enteró que HBO quería la peli, nos dijo, queremos ser sus agentes de venta. Porque obvio, porque eso es plata para ellos. ¿Y qué pasa? Que hay una figura, porque todo es un negocio, de que HBO no puede comprarle directo al productor. Si tú tienes una peli, yo soy Juan HBO, no puedo ir y decirte, Andrés, véndeme tu peli, sino que tiene que haber la figura del agente de ventas. Acuerdos, negocios, qué sé yo. Entonces, bueno, en fin. Y así fue que HBO compró la peli. Fue muy bueno. La peli es una peli chica en términos de financiamiento. Fue muy bueno porque compró la exclusividad por 1 año y medio, nos pagó $70,000, creo, que nos sirvió como para quedar tas con tas, no perder plata con la primera peli, lo cual ya para una primera peli es así como, qué bien, digamos, ¿no? Entonces fue bueno por eso. Y después ahora la peli está en Prime, en Amazon Prime, entonces una cosa va llevando a la otra. Genial. Podríamos hablar mucho del Río. A mí es una peli que conecto con ella a muchos niveles y ya lo hemos hablado de eso. Pero tenemos poco tiempo y evidentemente quiero... Y yo no paro de hablar. No, y quería llegar justamente a tu último largo, que es 98 segundos, que es una película que está basada en una novela de quizás la escritora, o una de las escritoras más importantes bolivianas hoy día, que es Giovanna Rivero. Uh-huh. Primero, quizás puede ser interesante que nos cuentes cómo trabajas con el texto literario. Uh-huh. O sea, el cine siempre comienza con un gesto literario, sí, que es el guión, uh-huh, pero una cosa más compleja es como tratar con una obra literaria pensada para ser publicada, ¿no? Sí, es muy chistoso porque yo nunca había estudiado ni un curso de cómo adaptar una novela a un guión. Y en realidad la única referencia que solemos tener es que siempre la película es peor que el libro. Entonces siempre convives con que la peli es una mierda y el libro es muy bueno. Entonces es muy difícil adaptar, ¿no? Entonces yo no tenía idea. Solo sabía que quería hacer la peli de la novela. Salvo con Kubrick. Salvo con Kubrick, que es el mejor, que es el rey supremo. Entonces no tenía yo idea, y lo que sí hice es que, por una cosa un poco intuitiva, leí la novela. ¿Qué pasó? Yo leí 98 segundos, que si no la leyeron, se las recomiendo porque es una novela preciosa. Leí la novela, me enamoré del personaje principal, de Genoveva. Me parece que es un personaje... Pocas veces me ha pasado, ¿ya? Me pasó con el Capitán Ahab de Moby Dick, cuando dije, fuck, este tipo es increíble, es uno de los personajes favoritos, ¿no? Y me pasó con Genoveva. Y me pasa con el protagonista de Pedro Páramo. Entonces, lo único que yo sabía, y después le escribo a Giovanna y le digo, Giovanna, ¿podemos hablar? Soy Juan Pablo. Y hacemos en esa época Skype, porque no había Zoom todavía. Hacemos un Skype y más o menos yo le cuento. Y le digo, Gio, yo quiero hacer una peli sobre Genoveva. Sobre cómo Genoveva ve el mundo y sobre cómo Genoveva sobrevive en un mundo de mucha violencia, porque la peli se desarrolla en un pueblo del oriente en los 80s, cuando el narcotráfico empieza a apoderarse un poco de la situación. Y ella es una chica que tiene 16 años y está en un colegio de monjas y convive con todo lo propio de la adolescencia. Y llega un tipo que es una especie de gurú y ella empieza a tener una relación, que no es una relación romántica, pero empieza a tener una relación con este hombre. Ese es un poco el plot.
Y la novela tiene esto que es muy buena Giovanna es muy buena en construir la voz de los personajes. Entonces, Genoveva es maravillosa. Entonces, yo quiero hacer eso. Quiero contar la peli de ella y cómo ella ve el mundo. Entonces, intuitivamente creo que ese fue mi primera forma de empezar a escribir el guión. Entonces, yo lo que hice es leía la novela y iba marcando los elementos que para mí representaban la mayor potencia emocional de la voz de Genoveva. Entonces los iba seleccionando y empecé como a escribir las primeras escenas desde estas situaciones. Y así escribí una primera versión. Y en junio del 2017, Paola, la productora de la peli, ella forma parte de una cosa que se llama EAVE, que es como una maestría de producción. EAVE es como una institución europea de productores. Entonces ellos tienen un programa que es el Producers Lab o Network, así que piensan que es como una maestría en producción. Entonces, durante todo un año, 3 veces al año, tú vas a Europa a desarrollar el proyecto, ¿no? Y en el segundo viaje, que es el más largo, tienes que ir con el guionista. Y entonces, esa segunda parte del taller es, mientras ella recibe como toda la parte del desarrollo de producción, yo tenía como unas asesorías de guión. Entonces yo mandé la primera versión del guión y tuve suerte que mi asesora de guión es una mujer, una guionista inglesa. Ella no ha escrito ningún guión, porque ella es solo script doctor, que se llama Claire Downs. Pero ella fue la asesora de Charlie Kaufman en Being John Malkovich. Entonces una mujer que venía con un pedigrí, digamos, de asesora de guión enorme, y todo el mundo decía, te tocó con Claire, y era como que hablen de Voldemort, era así como, mierda, ¿con quién me toca? ¿No? Pero bueno, fue muy lindo, y ella es muy generosa. Y después de todo lo que conversamos sobre el guión, ella me dijo una cosa que para mí fue fundamental. Me dijo, yo no he leído la novela, pero leyendo la primera versión de guión, me doy cuenta que lo que tú has hecho es transformar el lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Ella has hecho esto. Entonces, está bien, me dice, es un proceso natural, está bueno. Entonces, lo que te voy a decir de ahora en adelante, a partir de ahora tú tienes que escribir esta película como si fuera un guión original. Olvídate de que estás adaptando una novela. Ya sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que te importa, qué es lo que te afecta. Listo, ya sabes. Entonces, olvídate de la novela y escribí el guión como si fuera original. Y eso me pareció buenísimo porque era más libre. Ya no tenía como que responder a esto. Entonces, como que había identificado los temas y ahí es cuando pude escribir el guión con mucha más libertad. Y fue un proceso súper lindo, ¿no? Entonces, en general, si ustedes en algún momento quieren adaptar una pieza literaria, creo que es eso. Creo que es como reconocer en esa obra qué es lo que te genera una emoción, qué es lo valioso para ti y ser fiel a ese sentimiento, ¿no? Porque va a ser imposible que la película sea... Y creo que por eso se usa la palabra adaptación, ¿no? Porque el término adaptación significa transformar, convertir, hacer que esto funcione para esto, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy lindo. Muy lindo. Genial. Ya para ir cerrando con relación a las pelis, y después tengo un par de preguntas y después abrimos el micrófono. Evidentemente en esta peli has trabajado con un presupuesto mucho más grande, sí. Has estado mucho más holgado. La colaboración de Paola González. Paola González, ya lo decía Juan Pablo, pero es una de las grandes productoras del país y además una de las grandes directoras que hay que prestarle atención a lo que está haciendo. Trabajas con un equipo de confianza, con un casting importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias puedes encontrar en este trabajo inmaduro que puedes tú describir como tu trabajo en el Río o en casting, como un trabajo en el que ya eres un director que tiene experiencia y que tiene un andamiaje? Un poquito menos inmaduro. Todavía inmaduro, pero un poquito menos. Bueno, evidentemente sí. Por un lado está que teníamos más presupuesto. Evidentemente, vale la redundancia, la peli requería más presupuesto, porque es una peli ambientada en los 80s. Es una peli de época. Tiene muchos más personajes que el Río. El Río tiene 4 personajes. No, Sebastián, Julieta, el papá, Rafael, Inés, la amiga. Y ya. Después tienes unos secundarios que habitan la historia, pero
Pero el Río, 98 tienes la familia Geno, la abuela, la mamá, el papá, el hermano que es un bebé, la mejor amiga, la compañera de curso, el maestro Hernán, 8, tenías como 10, 12 personajes. Y era un desafío, pero creo que un poco lo que ya hemos hablado también, yo estaba más relajado, yo estaba como he sentido que el proceso fue un poco más lúdico en 98 segundos. En el Río todo era, siempre le contaba a Andrés esto de que es tan difícil hacer una peli en nuestro país que cuando tienes una chance, tienes que asegurarte de hacerlo muy bien, porque probablemente es la única oportunidad que tienes. Entonces yo cargaba con eso, la inexperiencia, el miedo, la pretensión, por supuesto, y todo eso. Y al mismo tiempo tienes una historia que es personal Pero en 98 todo fue un poco más lúdico. Y yo lo que sentí es que las cosas se fueron dando de una manera un poco más natural. Porque yo ya no sentía como esta necesidad de estar encima de todo. Les voy a contar una cosa de la que yo me avergüenzo, ¿ya? Que es que yo cuando filmé El Río estaba tan nervioso y estaba tan preocupado de que salga mal que lo que hacía es yo rodaba hoy y en la noche o al día siguiente el DIT, Andrés, me daba los proxies, ¿ya? Y al día siguiente de rodaje, mientras se preparaba la escena que iba a filmar, yo estaba con mi laptop, abría el Final Cut, ponía y estaba editando lo que había filmado el día anterior. Entonces, eso es terrible porque estaba tan asustado y decía, ¿funciona o no funciona? Y un momento Paola agarró mi laptop, la tapó y me dijo, tú no puedes editar en el set. Tú tienes que dirigir lo que tienes que filmar hoy día. Y claro, es que tienes razón. Entonces, ya en 90, además, para El Río tenía un storyboard de todas las escenas, de todos los planos. Y en 98 no hice storyboard, no vi los proxies, no hice nada. Entonces fue un proceso radicalmente distinto porque, claro, lo otro era es demasiado peso encima y al final es solo una película. Entonces, lo disfruté, en ese sentido lo disfruté más, fue más lúdico. Entonces, ahí también te dejas ayudar más. Creo que con El Río, como es esto, ¿no? Como el anillo de Gollum y crees que tú eres el único que lo entiende. Aquí dices, no, aquí la gente está para ayudarme, para colaborar y eso naturalmente va a hacer que las cosas funcionen. Entonces, ese proceso fue muy divertido, fue muy entretenido. Igual, ojo, a mí me encanta, si quieren que yo sea súper sincero, yo amo el método de casting. Es así, 4 personas en el set y así. A mí los grandes crews y todo eso, yo soy muy tímido, no me gusta mucho. Pero bueno, evidentemente tener un equipo que te permite concentrarte en lo que te toca es muy lindo, ¿no? Martin Bullock es el maestro del cine de 2 personas, ¿no? Genial. Juan Pablo, una pregunta casi política. 98 hace parte de una generación de películas junto con El Gran Movimiento o El Visitante, entre algunas, que fueron financiadas por el PIU. El Plan de Intervenciones Urbanas. Es decir, por apoyo del Estado. En un momento en el que incluso en una potencia como la Argentina se está cortando el financiamiento por parte del Estado al cine, ¿cuán importante es que el Estado promocione? Es fundamental. Es fundamental. Andrés, es fundamental. Pasa algo que evidentemente, ¿cómo me gusta esa palabra? La gente reacciona porque pareciera ser o porque se ha instituido esta idea de que los cineastas solo pedimos plata para filmar nuestras pajas mentales, ¿no? Con fundamentos, sin fundamentos, hay esta idea de que los artistas lo único que están haciendo es pedir plata para filmar sus caprichos creativos. Eso es lo que suele habitar los imaginarios sociales. Y eso es mentira. O eso no es así. Es mentira, no es exactamente eso. Sí, por un lado, no nos olvidemos que el arte forma parte de nuestro registro intangible como seres humanos en la Tierra. Y no lo digo en la historia de la humanidad. O sea, el arte existe para eso. ¿No?
O sea, la pintura, la escultura, el teatro, la literatura, ahora la animación, lo que ustedes quieran, al final lo único que hace es formar parte del registro de cuando vengan los extraterrestres y nosotros no existamos, digan, ok, esto era esta civilización. Eso no podemos olvidar. Yendo a nuestro país, el arte es el registro de nuestra existencia cultural como nación, como naciones, 36 naciones. Eso no nos podemos olvidar. Entonces, eso por un lado, ese es un valor social. Segundo, hay un valor personal, por supuesto, porque hay una cosa de pensamiento crítico, de pensamiento personal, de personas que están observando temas y que a través del arte están proponiendo diálogos sobre estos temas, ¿no? Y hay una búsqueda estética y hay una búsqueda personal y también hay una búsqueda de sanación. Yo hago pelis porque no quiero pasarme la vida en el psicólogo, digamos. Yo hago pelis para tratar de lidiar con los monstruos que habitan dentro mío desde que nací. Eso es por eso yo hago películas. Pero aparte de eso, esa es una primera. Eso no lo es todo. Después está la película que habla de cosas como el ejercicio corrupto de poder, la masculinidad tóxica, y es un nivel más. Y el otro nivel es que el arte da trabajo, forma parte de una hermenéutica productiva, de manera indirecta y de manera directa. Y de todas las artes, el cine es la más colectiva. Es la que requiere mayor cantidad de personas para poder ser realizada. Entonces, por donde lo veas, está bien. Si a ti no te gustan los traumas de los artistas, dices, está bien, no te tiene por qué gustar. Pero por otro lado dices, ok, esta película le está dando trabajo a 50 personas, a 60 personas. ¿Cómo puedes tú estar en contra de eso? Eso es lo que yo me pregunto. Porque yo estoy de acuerdo, la conversación sobre el arte y todo eso, puedo entender que hay gente que la va a rechazar y que no le interesa. No me voy a pelear con eso. No estamos para evangelizar a la gente en ese sentido. Pero lo otro, decir, ok, esto está ayudando a que otras personas tengan trabajo, me parece que es absurdo no entenderlo y no darnos cuenta que es fundamental, Andrés, es fundamental. En el 2019 se han filmado 10 largometrajes, creo. Cada largometraje habrá tenido un promedio, digamos, de 25, 30 personas en el crew. Son 3,000 personas. Perdón, 300 personas. Pésimo, por eso hago cine, no economía. 300 personas que han recibido sueldo, que han trabajado directamente. Son hoteles, empresas que hacen catering, empresas que alquilan luces, empresas que alquilan equipos, empresas que proveen seguridad. Entonces, me indigna un poco el que no lo vean, es que no lo entienden. Lo que te decía hace un ratito, creo que el prejuicio es tan grande, no puedo entender que esto pese más que lo real. Entonces, por un lado, lo que hay que hacer es salvar la memoria de nuestro país. No hablo solo del cine, hablo de todas las artes, salvarnos como sociedad del pensamiento boliviano intangible. Hay que salvarlo, hay que buscarlo, hay que cuidarlos, ¿no? Y por otro lado ¿quieren hablar de reactivación económica? Reactiven. Aquí hay una forma de reactivar. Entonces, creo que no tiene sentido. Te juro que no tiene sentido. Y además, si quieres que hablemos un poco, si tú ves la inclinación política que tiene el gobierno argentino actual y la decisión que tiene para cancelar esto, y tú que profesas una inclinación política opuesta, es un poco natural decir como que, oye, demostremos nosotros que sí apoyamos, respetamos, cuidamos, porque esto es importante, ¿no? Entonces, creo que hay una conversación ahí muy pendiente que va más allá de esta superficialidad del arte y el artista y los festivales y que, ¿me entiendes? Y la premier, eso es lo menos importante de todo esto. Entonces, creo que cuando nos permitamos conversar sobre eso, pero cuesta, la gente no quiere abrir la cabeza de esa conversación, ¿no? Entonces, incluso les demuestras con números y a veces te dicen
Cosas como, pero no es tanta plata. Y es así como, brother, no es tanta plata para ti, pero para la persona que trabaja de esto, puede significar una diferencia en su calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es muy duro. Para mí lo que más me cuesta es que no se esté conversando de eso. Insisto, a mí no me importa que me respeten como artista, eso no es importante, pero que me respeten como un boliviano profesional que debería tener acceso a un seguro médico, a un seguro de trabajo. Es algo que todos nosotros, todas y todos nosotros, es un derecho de ser boliviano, digamos. Entonces creo que eso es lo que me frustra. Eso es lo que más me frustra a mí. Cuando puedo conversarlo, trato de conversarlo. Es como nos están faltando al respeto. Es como que mañana no quiero comparar, porque no se trata de comparar. Ya, para mí hay dos cosas, que es la educación y la salud. Por supuesto que van a ocupar el lugar más indispensable. Sin salud y sin educación, te mueres, ¿no? Ok. Con esa salvedad, el resto de todas las acciones que hacemos las personas son igual de importantes. Y aquí voy a ser muy autocrítico. Muchas veces los artistas creemos que el arte debería tener un privilegio por encima de cualquier otra cosa, y eso para mí es mentira. Uno no debería tener más privilegios por ser artista. No eres más que cualquier otra persona que hace otra cosa. Pero hay que conversar de esto. Hay que conversar de que al mismo tiempo yo tengo que poder vivir de esto. No tengo que estudiar, en el buen sentido, mecánica automotriz para poder ser cineasta, ¿me entiendes? Tú quieres ser cineasta. Y lo mismo, y si quieres ser historiador, deberías poder vivir como historiador. Y si quieres dedicarle tu vida a la investigación, deberías poder vivir. Es idealista lo que te estoy diciendo, yo lo sé, es hasta absurdo, pero conversemos un poquito, ¿no? No nos miren la cara de tontos creo que esa es mi frustración con respecto al tema del soporte estatal. Por último, tú lo acabas de decir, se ha demostrado que los cineastas bolivianos son buenísimos. En serio, si quieren, saquemos 98 segundos. No voy a hacer otro referente, no me interesa decir, pero veamos el resto de las pelis. O sea, lo que ha logrado Kiro, lo que ha logrado Alejandro, Utama, el gran movimiento, lo que ha logrado Catalina, Cuidando al Sol. O sea, estás hablando de películas. Martín Bullock, uno de nuestros cineastas más importantes, ha hecho, para mí, esto es muy, muy personal, su mejor película con El Visitante, y hemos tenido el placer de ver, y El Visitante ha girado por el mundo. Y a mí me da mucha rabia esto de que vas a otro lado y gente conecta con tu trabajo más que en tu propio país. Es muy duro también, ¿no? Pero bueno, en fin, podemos estar 1000 horas. Lo único que digo es que tengamos la capacidad de que, si quieren, saquemos la discusión artística del camino y hablemos de plata, y hablemos de reactivación, y hablemos... No nos vean la cara de boludos. Eso es lo único que ya te puedo decir, y me frustra un poco cuando pasa eso, ¿no? Vamos a continuar Sí. con un breve cuestionario que suelo hacer a los entrevistados y que está inspirado en el cuestionario que hacía James Lipton, que está inspirado en el cuestionario que hacía Bernard Pivot y por supuesto en el famoso cuestionario de Proust. ¿Qué sonido o ruido te gusta y qué sonido o ruido detestas? Me encanta el sonido del agua. Es muy chistoso. Me encanta el sonido del agua y me encanta el sonido de las chispas de la fogata cuando explota el fuego. Esos sonidos me encantan. ¿Qué sonido no me gusta? Odio este sonido, el de la sierra cortando el metal. Ese sonido me molesta un poco, sí. ¿Cuál es tu bolivianismo favorito? Del occidente, Estido, Alalao, me encantan. Y del oriente, bueno, es que no es un bolivianismo, pero es una palabra indígena con la cual nombramos a un árbol, que es el toborochi. Esa palabra me encanta, toborochi, me encanta. Pero a ver, un modismo oriental... tendría que pensarlo. O sea, es que dice muchas cosas muy
tienen como mucha... ¿Sabes qué me gusta del oriental? Las onomatopeyas. Son muy onomatopéicos, ¿no? Entonces, cuando te tropiezas, dicen, y se fue, y en vez de decir, y se tropezó, dicen, y borurum, se chocó contra el piso. Esas cosas me gustan mucho del oriental, digamos, ¿no? Sí, creo que esos. Sí, sí, sí. ¿Qué más valoras en los amigos? Creo que la verdad, sí. ¿Qué rasgos detestas de los otros? ¿Qué rasgo detesto de los otros? Detesto que uno pueda, aunque sea por un segundo, pensar de que es más valioso que otra persona. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Puta, mi mayor extravagancia. Que es un poco obsesión, digamos, ¿no? Ordeno las cosas por colores, ordeno las cosas alfabéticamente. Mi mayor extravagancia es que les voy a mostrar una cosa. Ya, es digno de terapeuta, ya. Es que no puedo no me gustan los espacios vacíos. Dos cosas. No puedo dormir si una silla me está mirando, ya. Entonces, como que siempre tengo que poner algo encima de la silla, porque no puedo permitirme que la silla esté vacía en dirección a mí. Entonces, siempre pongo mi maleta o pongo mi ropa, y no me gustan los espacios vacíos. Entonces, nunca dejo espacios vacíos en mis cuadernos. Esas son extravagancias, digamos, absurdas, pero bueno, ahí está. ¿Qué profesión distinta a la tuya te gustaría practicar y qué profesión no te gustaría practicar? Qué buena pregunta, siempre me lo he hecho. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado ser historiador, dedicarme a la historia. La historia me gusta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Siempre miro hacia atrás y digo, ¿para qué estudié comunicación? Debería haber estudiado historia o psicología, porque me gusta mucho, me causa mucha curiosidad la parte de la psicología que tiene que ver con la construcción de la personalidad y con la construcción de nuestras emociones y cómo nos afectan y por qué actuamos como actuamos, aunque suene contradictorio a lo que creemos. Eso me gusta mucho. ¿Qué nunca hubiera hecho? Política. Mi padre es político, mi hermano es político, mi tío es político, y creo que de cierto modo la política los ha alejado de mí. Es muy egoísta mi posición, ¿no? Sí, creo que nunca haría política. ¿Qué te motiva o enciende creativa, emocional y espiritualmente? Qué buena pregunta. O sea, a mí lo que me motiva es, personalmente, lo que me motiva a levantarme todos los días es la posibilidad de hacer otra película. Como lo primero que yo pienso es, ok, hoy va a ser un día de mierda, pero esto vale la pena porque quizás pueda hacer otra película. Entonces, para mí, la posibilidad de hacer otra película va a ser siempre lo que más me motive. Me motiva mucho conocer conocer desde muy chiquito. Me ha motivado mucho conocer por qué la gente cree en lo que cree, ¿no? Y no en una óptica religiosa, no me interesa. O sea, las religiones sí me interesan en el sentido de que tengo esta curiosidad de entender por qué funcionan como funcionan y por qué una persona está dispuesta a entregar algo en nombre de una... ¿Por qué creemos en lo que creemos? Siempre me gusta charlarlo con la gente, ¿no? Y he aprendido a ser un poco más abierto y a respetar mucho más la fe de las personas. Antes era como muy, no, esto es no, digamos, ¿no? Yo soy ateo. Entonces antes era así como, no, esto está en la otra vereda. Ahora ya no. Ahora me interesa conversarlo, escucharlo, entender y saber por qué eso me genera mucha curiosidad, ¿no? No sé si te he respondido completamente, pero creo que por ahí va. Me gusta mucho explorar la comunicación, las relaciones humanas, por qué se rompen. Y uno de los motivos por los cuales me gusta tanto el coming of age es que creo que en la adolescencia es cuando nos empezamos a preguntar cosas como ¿quién soy realmente? ¿No? ¿O qué es el bien? ¿Qué es el mal? Cuando ya
ya el significado adquiere una identidad más propia, ¿no? Esas cosas me motivan y me dan mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué cambiarías de ti mismo? Ser comunicador. Quisiera ser un poco menos obsesivo porque es agotador, ¿no? Quisiera tomarme las cosas un poquito más a la ligera. Soy como, todo tiene una carga emocional muy fuerte y te cansas, sí. ¿Cuál es tu mayor logro? Es una muy buena pregunta. Haber completado el álbum del Mundial. No, mi mayor logro. Una de las cosas de las que más orgulloso me siento es haber ido a dar clases a la escuela de San Antonio de los Baños. Ha sido como una de las cosas que más le agradezco a mi profesión. Fue cuando llegué a la ICTV porque iba a dar el taller de guión y fue así como, puta, gracias. Creo que profesionalmente eso me hace sentir, es como un logro que me gusta mucho. Podría decirte que un logro del que me siento bien orgulloso también es de tener los amigos que tengo, porque creo que también es un logro tener amigos y conservar gente cerca tuyo. Creo que eso me hace sentir muy feliz, ¿no? No hablo de mi familia, porque creo que con la familia los significados son la relación es distinta. La sangre tiene otros componentes, acarrea otros tipos de componentes emocionales, ¿no? Pero creo que sí, creo que va un poco por ese lado. Finalmente, la pregunta que más me gusta hacer. Y tengo un logro más, perdón, que es buenísimo. Haber escuchado todos los discos de Pink Floyd en un día sin parar. Ya. Finalmente. Sí. La pregunta que más me gusta hacerle a los ateos, entre los que me incluyo. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te diga en las puertas del paraíso? ¿Sabes qué me gustaría? Que me diga, puta bro, gracias por haberte equivocado tanto y por seguir haciéndolo, ¿no? Así como, yo creo que lo que yo he hecho hasta ahora son todos ejercicios, son todos errores, son todas pruebas con errores, entonces como que me diga, brother, bien jugado, está bien, ¿no? Yo no creo que haya una meta, no hay metas, no estamos yendo a ningún lado, pero sí como que te diga, bien jugado, te has equivocado, te has caído, te has levantado, pero lo has seguido intentando. Creo que eso me gustaría. Hay un dicho japonés que dice, cáete 8 veces, levántate 9. Exactamente. Y eso, colegas míos, futuros, ojalá, cineastas, cáiganse y disfruten. Es lindo caerse, pero levántense y hacer cine es muy difícil. Pero es difícil aquí y es difícil en Estados Unidos, que es la industria más grande del mundo. Háganlo y háganlo como se les canten lo que ustedes quieran que se les cante. O sea, háganlo. Ustedes no le tienen que dar explicaciones a nadie. Ustedes no le deben explicaciones a nadie. Entonces hagan las pelis que ustedes quieren hacer. Eso sí me gusta en estas típicas cosas que les preguntan a los directores. Eso sí me gustó mucho que una vez dijo Tarantino. Es como, hagan la peli que ustedes quieren ver. ¿Cuál es la peli que ustedes más quisieran ver? Esa peli. Eso me gustó harto.